De la horriblemente bella mente de James Gunn ha llegado la serie del pacificador de DC, y con una historia muy loca, sangre, groserías y un cameo muy épico, es tiempo de hablar episodio por episodio de la serie de Peacemaker. Advertencia, este video contiene spoilers de la serie de Peacemaker, por lo que si no la has visto y no quieres enterarte de nada, te recomiendo que salgas del video y regreses cuando ya la hayas visto. O si quieres saber lo que ocurre en ella y no temes comerte los spoilers, pues quédate hasta el final. Ok, antes que nada es importante resaltar algunos aspectos básicos de la serie. Esta producción de DC es un spin-off desprendido de la película de The Suicide Squad dirigida por James Gunn, director que escribió y produjo también esta serie, que cuenta con el regreso de varios personajes como Emilia Harcourt, John Economos, Amanda Waller y claro está Christopher Smith, o también conocido como Peacemaker. La serie cuenta con 8 capítulos que nos adentra a una de las aventuras más locas jamás vistas en una producción de DC Comics. Con clasificación para adultos, El Pacificador de DC ha sido hasta ahora la primera serie del universo extendido de DC. Aunque tal cual no de allí, ya que The Suicide Squad supuestamente no es canon del DCU. Pero eso no importa en este momento. Por ahora nos enfocaremos en lo que la serie nos mostró en sus 8 episodios. Capítulo 1. Un giro completamente nuevo. El primer episodio nos sitúa 5 meses después de los acontecimientos de Suicide Squad, cuando Christopher ha terminado su recuperación, y después de muchas escenas graciosas donde se menciona que hace Aquaman con los peces, nos presentan a uno de los personajes nuevos para la serie, Leota Adebayo, interpretada por Daniel Brooks, quien para ese entonces era un miembro más del equipo, aunque más adelante en este mismo episodio descubriríamos que es la hija de Amanda Waller y una infiltrada para que le informe acerca de esta misión. Sí, de por sí la serie está llena de sorpresas, guiños por montones a los cómics y mucha locura. De por sí este capítulo fue la prueba de todo lo que esta serie tenía por dar. Básicamente es la misma fórmula de James Gunn en The Suicide Squad, y creo que es un poco más explícito en ciertas cosas y más reducida en otras cuantas. Pero desde este episodio hubo algo diferente que veríamos del personaje de Peacemaker, y es que lo vemos muy empático, para describirlo mejor, como una persona con sentimientos en vez del hijo de que vimos en el Escuadrón Suicida, y eso se ve reflejado cuando él está solo en su tráiler y cuando visita a su padre, que he de decir se le ha dado cierto cambio con respecto a los cómics, ya que este, a diferencia de la serie, era un nazi que aniquiló a miles de personas en la Segunda Guerra Mundial, lo que le provocó un trauma a Christopher, y he de decir que Robert Patrick hace un excelente trabajo en la piel del personaje, ya que demuestra cada faceta que el padre de Peacemaker tiene, incluso con los cambios que tiene con respecto al personaje original. Eagly es otro personaje que se presenta en este episodio, que bueno, es un águila calva. Pero saliendo de todo eso, se nos presenta al equipo con el que trabajará Peacemaker, liderado por Clemson Moore, quien recluta a Christopher para luchar contra algo llamado como el Proyecto Butterfly. Sí, ¿se acuerdan del Proyecto Starfish? Pues es algo parecido. Después de mucho contexto, comedia muy grosera y una escena WTF de pelea entre Peacemaker y una Butterfly que para ese entonces no sabíamos qué era, el episodio acaba. Y la escena postcréditos es igual de ridícula que la lógica de creación de ese cuarto con los cascos que salen de la nada. Por cierto, cada capítulo tiene una escena postcréditos. En este caso hago énfasis en esta pues porque es la primera. Pero no creo que haga énfasis en el resto porque, como dije, son muy estúpidas. Capítulo 2. Mejores amigos para nunca. En este episodio, después de una larga secuencia de acción, caídas y balazos, el equipo se reúne con Christopher para que él le relate cómo ocurrió todo. Y al igual que la mayoría de la serie, esta escena es tan graciosa que vale que sea aburrida. De una u otra forma la disfrutas. Después de tales acontecimientos, Christopher regresa a su casa, tráiler, lo que sea. En esta escena el personaje vuelve a demostrar esa empatía que ya comenzaba a mostrar desde el primer capítulo. Me refiero a que el personaje sale del estereotipo de tipo rudo y fuerte a simplemente ser una niñita triste que llora porque nadie lo quiere. Y en definitiva es un concepto con el que Gunn te demuestra que así sea un mapache detestable o una chica que controla las ratas, todos los personajes que este director desarrolla tienen algo en común. Y es que sea el que sea, eres capaz de agarrarle cariño por la evolución que como director le da a su personalidad. Y ese es el caso de Peacemaker, que se ve desde el primer episodio. En esto llega Vigilante, personaje que como tal lo vimos en este segundo episodio. Y para contextualizarlos fácil y rápido, Vigilante es un alias que han portado muchos personajes en los cómics. La encarnación que vemos en la serie es la de Adrian Chase, que ya habíamos visto en la serie de Arrow, interpretado por Josh Segarra. De hecho, en esta serie se vieron múltiples encarnaciones del personaje.
En las historietas, Adrian Chase era fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York. Buscó la justicia a su manera como el antihéroe vigilante después de que su esposa Doris Chase y sus hijos fueran asesinados por mafiosos. Inicialmente se mostró a Adrian haciendo todo lo posible para asegurarse de que no matara a sus enemigos y usaría regularmente armamento no letal para inutilizar a sus oponentes. A lo largo de la serie Vigilante, Chase fue atormentado por la justicia de sus acciones y el dolor que causó a los demás. Chase trató de abandonar su identidad de vigilante después de que golpeó salvajemente a un ex convicto que resultó ser inocente. Eventualmente se retiró creyendo que podría ser más efectivo y más feliz como juez. En la serie se describe más que nada como un justiciero autodenominado en la pequeña ciudad de Evergreen, donde anteriormente vivía Christopher. Además de eso, él es un gran admirador de Peacemaker y tiene habilidades como el combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas de fuego y autocuración rápida. Dicho eso, él y Peacemaker tienen una de las mejores escenas de la serie, donde destruyen un montón de cosas de la manera más loca que sin duda te divierte por donde sea. En este capítulo también vemos que el padre de Peacemaker es culpado por todo el caos que generó Christopher la noche anterior. Y con esto hay una de las escenas que explica mucho mejor la personalidad del padre de Chris, ya que este incluso es conocido como el dragón blanco, donde todos los blancos de la cárcel lo alaban por ser un racista extremo. Sí, esta serie no solo es graciosa y sangrienta, sino que también es crítica frente a ciertos puntos de la cotidianidad. Con todo esto, pasamos al capítulo 3, Más vale un Goff muerto. En este capítulo comienzan a esclarecerse un poco más las cosas. Desde el inicio comenzamos a introducirnos en el tema de los Butterflies sin saber qué carajos son. Por ahora solo tenemos como objetivo al senador Goff, quien probablemente es un Butterfly, cosa que es incierta con su familia. Se nos presenta el personaje de Judo Master, personaje que sinceramente no merece repasar su trayectoria en los cómics, ya que de inicio no es interesante y además es muy poca la que tiene. Podríamos decir que su aparición más nombrada es en la historia de Crisis en Tierras Infinitas, y también se le ha hecho un cambio en su traje, ya que en las historietas porta uno con una antigua bandera japonesa, y en la serie se parece al del tipo este de la película parodia de superhéroes. Durante los siguientes minutos hay unas escenas interesantes que involucran al personaje de Harcourt, ya que esta, al igual que Peacemaker, parecía ruda y plana, pero aquí ya se muestra un poco más empática, con más sentimientos que Chris va afianzando, hasta que llega la escena más rara del capítulo y a la vez confirmamos que toda la familia del senador eran Butterflies. Ellos sacan la lengua y comienzan a succionar, comer, tragar, bueno, lo que sea que hagan. En eso Peacemaker, al tener que matar niños, tiene un ataque de moralidad, ya que lo traicionan sus emociones con sus ideales. Pasa de querer matar a cualquier persona por la paz a no poder matar a 2 niños porque su sentido de moralidad comienza a controlarlo. En definitiva, supone un desarrollo muy grande en tan poco tiempo para el personaje, que no parece forzado. En eso, se desatan una serie de acontecimientos que incluyen la partida de madre de Judo Master a Peacemaker, Vigilante y Harcourt, y enterarnos que debajo de la casa hay una especie de Butterfly cueva donde torturan a Vigilante mientras Harcourt, Adebayo y Morn tratan de abrir una barrera casi que indestructible para entrar allí. Peacemaker logra asesinar al senador, libera a Vigilante y ¡oh sorpresa! El proyecto Butterfly son mariposas mutantes que controlan a los humanos desde su cerebro. En ese momento no sabía si reírme, alegar por utilizar la misma estrategia de The Suicide Squad o simplemente aceptar que lo más lógico, tonto, estúpido y extremadamente gracioso era lo que iba a pasar. Con todo eso, pasamos al episodio 4, el menos transitado. Este episodio inicia casi que justo que cuando termina el anterior, con el equipo recuperándose de todo lo vivido anteriormente. De hecho, podríamos decir que Vigilante es el que más debe sanar por su meñique, mientras que Adebayo y Peacemaker comparten el problema de sentirse un tanto mal por los actos que cometieron anteriormente. Chris al intentar matar niños porque Morn se lo ordenó, y Adebayo porque cree que no tiene lo necesario para su trabajo y que no es capaz de matar a nadie. Esto sustenta cada vez más el desarrollo de Smith como personaje y se enfatiza en Adebayo, que no se había visto del todo en los anteriores capítulos. Después de esto, Adrian y Chris van a la casa de Oggy para recoger un casco que les puede ayudar. De hecho, aquí descubrimos cómo funciona esta habitación que textualmente dice: es una bodega de desdobles Quantum. Lleva un nódulo dimensional fuera del espacio normal. Esto hace referencia a una teoría acerca del tiempo y espacio que hace referencia a la energía quantum, que no explicaré porque no es importante y no quiero hacer una tarea del colegio en uno de mis videos. Volviendo al tema, vemos que en este cuarto está la armadura de White Dragon, alias que usa su padre en la serie y que se adapta mucho a su personalidad de la serie.
Como les dije, en esta Oggy es un racista supremacista en vez de ser un nazi. White Dragon es un neonazi que se asociaba a la supremacía blanca, cuya armadura enfocaba su energía para liberar fuego. Y en los cómics en ningún momento el padre de Peacemaker porta este alias, ya que este se asocia más que nada con la personalidad de Chris en vez de ser un villano con una armadura. Seguido de esto viene una de las escenas más icónicas del episodio donde hacen referencia a Batman y cómo es demasiado mal como para matar a sus villanos, y fue muy divertido. En este momento Chris se entera de que su padre está en prisión ya que lo inculparon por lo que él hizo, a lo que va a prisión a visitarlo. Pero Morn envía a Leota para que trate de convencerlo de que no lo haga, ya que pondrá en riesgo la misión. Justamente aquí nos damos cuenta que Chris está intentando encontrar el amor de su padre, intentando hacer lo correcto, y que este lo rechaza porque piensa que es un bueno para nada. Incluso hace mención a un hermano que tiene Peacemaker en la serie, personaje que no existe en los cómics. Mientras tanto, Adebayo y Adrian tienen una conversación donde indirectamente ella le da la idea de matar al padre de Chris porque su amigo estaría mejor sin él, a lo que hace estupideces para que lo arresten, y después ambos personajes que tienen problemas existenciales hablan entre sí para darse moral, pero deben ir a ayudar a Economos, quien fue atacado por Judo Master, quien luego tiene otra pelea con Peacemaker y le menciona que los Butterflies no son lo que él piensa. Y Adebayo toma la decisión difícil en el momento y le dispara al chaparrito, sintiéndose muy mal. Aunque Harcourt le diga que es bueno que le duela, si no, no sentiría nada por la vida humana como la maldita de Amanda Waller. Adrian hace más estupideces en la cárcel para intentar matar a Oggy sin ningún éxito, y todos los personajes entran en una crisis existencial con música rockstar medio deprimente de fondo, y Chris recuerda lo que pasó con su hermano y cómo su padre lo obligó desde pequeño a matar. En el final, Adebayo llama a Morn porque cree que descubrió algo y él le dice que irá pronto, a lo que procede a hacer lo que hacen los Butterflies, revelando que él también es uno. Sí, esto no puede estar más jodido porque el guión no lo ameritaba. En sí, este episodio da un paso atrás para la historia para desarrollar a sus personajes. Cada uno es prueba de ello. Desde Chris cada vez más soltando sus sentimientos hasta Leota y Harcourt también mostrándonos un desarrollo continuo. Con esto pasamos al capítulo 5. Todo está bien. Creo que este capítulo es uno de los mejores de la serie. El inicio es igual de deprimente como el final del anterior episodio, pero es algo que al cabo de 3 minutos transcurridos ya no está. La escena donde Morn explica lo que deben hacer con el alimento de los Butterflies es tan graciosa que sientes de una vez que este episodio será diferente. Y esta escena, además de contextualizarnos mucho mejor sobre los Butterflies, también muestra cierta tensión entre Chris y Economos, que más adelante será de mucha gracia. Antes de meternos de lleno en todo el rollo de la fábrica y la acción, otro aspecto que vemos en este episodio es la manipulación de Morn para que el padre de Chris se quede en la cárcel y que la detective que lleva el caso no pueda arrestar a Peacemaker, debido a que las pruebas incriminan a Oggy más no a Chris, aun cuando las huellas no coinciden y los testimonios se confirman como fraudulentos. Eso es algo secundario. Lo realmente importante inicia cuando el equipo se dirige a la fábrica para investigar sobre la información que Morn les dio. En este momento vemos a todos ellos interactuando como un equipo más allá de la típica relación que mantenían en los anteriores episodios. Una vez que llegan a la fábrica, Adebayo y Peacemaker van a cuestionar a los empleados, donde todos resultan siendo Butterflies y todos terminan con la cabeza hecha mierda. Y mientras eso ocurre, Harcourt y Vigilante investigan la bodega donde encuentran un montón de cajas con el jarabe de los Butterflies y se dejan ver, lo que desencadena que todos los que están allí los persigan. Estos logran escapar hasta un cuarto donde había un montón de computadoras y algo los ataca. Peacemaker y Adebayo los ayudan matando a todos los Butterflies con una mega bomba y luego tienen que luchar contra un maldito gorila. Y nos enteramos de que las mariposas también pueden controlar a otros tipos de cuerpos más allá de los humanos. Pero como todo en esta serie es súper sangriento, sorpresivamente Economos llega con una sierra y mata al gorila. Este momento selló completamente la unión del equipo, ya que después de esto todos comparten un momento que, como dije, los consolidó como el equipo que veríamos llamado como 11th Street Kids. Cuando finalmente tienen un descanso de todo, Adebayo y Chris tienen una conversación donde ella le dice que si deja de ser un bastardo y simplemente es Chris Smith, puede agradarle a la gente. Y él también recalca que nunca había tenido algo así, alguien que lo apoyara y aconsejara como lo hizo su equipo. En este momento, mientras Chris está en el baño, Adebayo coloca el diario que Amanda Waller le ordenó poner en su casa sin alguna razón que conozcamos. Finalmente, Adebayo va a la oficina donde utiliza el casco de rayos X de Peacemaker y descubre que
Morn es un Butterfly. Antes de continuar, es importante resaltar lo que este episodio sitúa, ya que es una transición de todo lo vivido para ese momento y lo que estaba por pasar en la serie. Con esto nos transportamos al capítulo 6, Lamento después de leer. Creo que este episodio es ambiguo en muchos aspectos, de que puede considerarse como uno de los más aburridos o como uno de los mejores. Este inicia explicándonos cómo es que Morn, o el Butterfly que está dentro de él, terminó ayudándolos en contra de su raza, y lo mal que se siente al haberle quitado la libertad y su vida al antiguo Clemson Morn. Luego vemos a Peacemaker en una escuela haciéndole un favor al conserje del primer episodio, diciéndole estupideces a los niños, hasta que una de ellas le pregunta que si tiene una historia de orígenes, y él completa el flashback del episodio 4 revelándonos que él fue quien mató a su hermano por alguna razón desconocida, lo que lo hace sentirse culpable como ya lo habíamos visto. Después de esto, el padre de Christopher es liberado, donde dice que deberá hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo, y eso es matar a su hijo. Mientras eso pasa, Adrian y Chris están hablando estupideces con la Butterfly que controlaba a Goff, la cual les entiende y responde las ridiculeces que ellos le preguntan, sin saber que la detective Song ordenaba un operativo para atrapar a Peacemaker. Ellos intentan escapar, pero para ponerle demasiado picante a la cosa, el simple hecho de que Vigilante se caiga desataría todo el caos que se desataría, ya que el frasco donde estaba Goff se rompe y esta va a poseer a la detective Song, a quien asesina de una manera muy asquerosa. Vigilante y Peacemaker huyen mientras Igly acaba con los policías hasta que quedan rodeados y aparece el capitán a quien contrató Morn para ayudarlos. Él asesina a 3 policías, lo que afecta de cierta manera a Christopher, ya que siente que no era necesario. En otras palabras, el aprecio por la vida humana que ha tenido desde el inicio de la serie le ha dado la oportunidad de darse cuenta que no quiere matar a nadie más, y de hecho lo dice más tarde en el episodio. Ellos luego escapan hasta llegar a donde estaba el equipo, donde tienen una discusión debido a la gran cantidad de información que se ocultan unos a otros. Pero lo importante es que han descubierto de dónde viene el fluido ámbar con el cual fabrican el alimento de los Butterflies. Y esto nuevamente desencadena una pelea entre el equipo, donde Peacemaker cree que es un cretino por pensar que eran un equipo. Mientras eso ocurría, Goff, que ahora es Song, o mejor dicho el Butterfly que está en el cuerpo de Song, llama a más de su especie para que le ayuden con esta nueva amenaza, que detendrá su invasión. Y comienza una larga secuencia pero muy entretenida, en la cual vemos a los Butterflies apoderándose del cuerpo de policías y prisioneros para luchar contra Peacemaker y su equipo. Y también vemos a Oggy preparándose para matar a su hijo, colocándose su armadura de White Dragon con su culto de racistas alabándolo. Esta escena sin duda es muy épica porque literalmente es todo lo que tendrán que enfrentar en los próximos episodios. Es por eso que este capítulo es bueno, porque te llena de emoción para lo que está por venir. Y sí, toda esta gente me recordó al Joker. Finalmente, el episodio acaba con Christopher admitiendo que no quiere matar a más personas y teniendo cierta relación de amistad con Harcourt. También en esta escena, él toca en el piano la canción de Home Sweet Home, que básicamente expresa el deseo por volver a casa. Esto muestra cómo Peacemaker ha quedado atrás y ha emergido Christopher, ya que podríamos tomarlo con la analogía de que Chris ha vuelto a casa porque ha vuelto a ser él y no Peacemaker. Y bueno, ya en el final nos dejan a la intriga, ya que hacen parecer a Peacemaker como alguien que sabía de la invasión de los Butterfly y no lo dijo, por el diario que supuestamente es de él. Con toda esta intriga, pasamos al capítulo 7. Deja ya mi corazón, dragón. Este episodio ofreció grandes cosas en términos de la historia y desarrollo de personajes. Este nos explica de entrada por qué Chris mató a su hermano, revelándonos que fue culpa de su padre por organizar estupideces. ¿Alguien me explica quién hace que sus hijos peleen para hacer apuestas? Ok, siguiendo con el episodio, Chris y Adrian se preparan para ir a matar a la vaca, mientras Harcourt le reclama a Adebayo por traicionar a Peacemaker al colocar el diario en su tráiler. Y de hecho, ambos personajes tienen razón en ciertas cosas y están equivocadas en otras. El caso es que ambas piensan algo diferente sobre lo que conlleva su trabajo. Y llega Morn para decirles que deben irse, ya que los policías controlados por Butterflies van por ellos. Peacemaker, Vigilante, Economos e Igly están camino a matar a la vaca, pero son emboscados por White Dragon y su culto de pendejos con bolsas en la cabeza, debido a que los cascos de Peacemaker tienen un localizador que White Dragon puede rastrear. Ellos pelean hasta que Vigilante explota una granada para poder escapar. Chris y Economos se esconden en el bosque y le dan el casco a un mapache para que sea un señuelo y distraiga al grupo de White Dragon. Mientras eso ocurría, los Butterflies llegan para tapar a Morn, donde este se sacrifica para que Adebayo y Harcourt puedan escapar. Aunque ellas regresan, vemos a ambas muy sensibles después de esto, lo que representa una transición de personaje para ambas que se ve muy bien plasmado en esta escena.
pero para complicar las cosas innecesariamente, llega Judo Master para luchar con ellas y al final lo derrotan. Luego vemos el enfrentamiento entre padre e hijo, donde Chris finalmente es capaz de enfrentar a su padre y se ha dado cuenta de todo el daño que le ha hecho. Básicamente él fue el culpable de la muerte de su hermano y lo obligó a ser alguien que él no quería. Mientras lo insulta, lo reta a que lo asesine, poniendo a prueba la debilidad de Chris hasta que él finalmente lo hace, sintiéndose mal, ya que él siente eso de que así sea la peor persona del mundo, no merecía morir, más aún siendo su padre. Leota y Harcourt se recuperan de sus heridas cuando deben ir a un hospital veterinario donde estaba Igli, a lo que viene la escena tal vez más emotiva de la serie, donde Chris con todo su corazón le pide a Dios que mantenga con vida a uno de los pocos seres que realmente lo ha querido en la vida. En este momento Leota entiende que debe quedarse y ayudar a su equipo, dato que no sirve para nada. En este momento se me salió una lágrima. Seguido de eso, el equipo se organiza ahora bajo el liderazgo de Harcourt para planear cómo acabar con la vaca en una escena épica. Y en ese momento vemos a la supuesta vaca, que creo y es de las cosas más asquerosas que aparecen en la serie. Este episodio, como dije, fue muy importante por todo lo que nos ofreció y dejó una gran intriga para el capítulo 8. ¿Es vaca o nunca? Sin duda alguna este episodio se consolidó como un muy buen final por todo lo que la serie había dispuesto para este. En el inicio vemos a Adebayo intentando disculparse con Chris, pero este la rechaza. Cuando llegan al rancho donde deben matar a la vaca, deben hacer un plan para poder entrar, que involucra el casco de boom sónicos. Y mientras hacen menciones a Green Arrow, el casco de antigravedad que necesitaban para llevar a cabo el plan, pues por conveniencia de guión se va levitando, a lo que deben intentar que Igli lleve el casco hasta el granero y él lo deja en el bosque. Y mientras todos están buscando, a Chris se le aparece el fantasma de su padre, tal cual como es en los cómics, lo que hace referencia a la historia clásica de Peacemaker. Cuando finalmente encuentran el casco, se dan cuenta que la única oportunidad que tienen es que Economos entre encubierto a dejar el casco, y cuando lo hace, se da cuenta de que la vaca es una maldita oruga que le recordó a Starro. Cuando John sale, vemos que este personaje también tiene una escena que permite que empatices aún más con él, justificando el porqué de su barba pintada, por la cual tanto lo molestaba a Peacemaker, y a su vez él se siente mal. Pero como todo en esta serie es complicado, los Butterflies se dan cuenta de que él no es uno de ellos, y lo persiguen hasta que Leota activa el boom sónico y comienzan los desmadres con una de las mejores escenas de la serie, donde Harcourt, Vigilante y Peacemaker acaban con los Butterflies de la manera más épica posible, y con Chris haciendo referencia a cómo también se conoce a Peacemaker, y es como un Capitán América loco, lo digo por el escudo. Chris entra al granero para acabar con la vaca, mientras que Harcourt y Vigilante son gravemente heridos por los Butterflies que quedan. Y sí, por un momento pensé que iban a morir. En este momento Adebayo acude a ayudarlos porque según ella está hecha para eso, y comienzan a matar a muchos Butterflies y luego va a ayudar a Chris, quien después de liberarse de los escombros tiene una pequeña pelea con Gov hasta que esta le dice que la acompañe, y le dice que en realidad los Butterflies lo que quieren es salvar a la humanidad para que no les pase lo que a ellos, para salvar tanto su planeta como la supervivencia de su especie por al menos 100 años, y que no importa a cuántos deban matar por ello. Es por eso que Chris pertenece a ellos, porque él juró matar a quien sea por la paz. La diferencia es que el camino del personaje en la serie lo hizo querer dejar eso, y es por eso que en realidad no los ayuda. Chris activa el casco de torpedo humano y manda a Adebayo contra la vaca para matarla. Todo el equipo finalmente se va cuando sorpresivamente, y apareciendo para que nos dé un paro cardíaco, aparece la Liga de la Justicia. ¡Llegan tarde, malditos idiotas! Donde se hace énfasis otra vez en Aquaman y los peces. He de decir que este cameo fue increíble, más aún cuando parece confirmar que tanto The Suicide Squad como Peacemaker están en la continuidad del DCU. Finalmente la serie acaba con sus personajes en una nueva faceta. Adebayo hace lo correcto y revela al mundo las operaciones de Argus con el escuadrón suicida a cargo de Amanda Waller. Economos tiene un nuevo puesto en la prisión de Belle Reef, Harcourt se recupera de sus heridas y Chris sigue con su vida ahora con su padre como un fantasma que lo atormenta. Hay que recalcar que la serie fue prolongada para una segunda temporada sin saber aún de qué tratará. Como dije, el episodio fue un final más que digno para lo que la serie ofreció, y es momento de hablar muy por encima de todo lo que esta nos ha dado. La serie de Peacemaker es una de esas series que te entretiene capítulo a capítulo. Puede que falle en ser una historia trascendente y que sea poco interesante. De hecho, podríamos decir que la trama apenas sí toma cosas de la historia de Christopher Smith, ya que ni los villanos son de los cómics. Pero en general la serie cumple con algo que muy pocas logran hacer, y es mantenerte riéndote aunque sea una vez en cada episodio.
No importa si es comedia básica como la de Marvel o demasiado vulgar como la de DC. Si te entretiene y divierte, eso es lo que importa. Una vez más, James Gunn nos ha dejado satisfechos con uno de sus proyectos. Peacemaker nos demostró que sea el personaje que sea, cualquiera puede ser el mejor siempre y cuando se le desarrolle de manera correcta. Y este director es experto en ello, como ya lo dije. Puede que John Cena no sea el mejor actor. Además, puede que Peacemaker ni siquiera sea la mejor idea para un proyecto de DC en este momento. Pero debemos ser honestos y darnos cuenta de que esto es lo que necesita Warner. Como dije en el video de los rumores de The Flash, no se trata de lo que haga generar dinero, se trata de lo que los fans quieren ver. Y esta serie nos ha demostrado que sea el proyecto más loco, puede generar un éxito siempre y cuando Warner deje de querer cosas que en realidad nadie ha pedido o las hagan de mala gana. Cada personaje en esta serie es único porque a cada uno eres capaz de agarrarle cariño. La comedia es vulgar pero extremadamente divertida. La acción es visceral pero entretenida, y los innumerables guiños al universo DC son de lo mejor que tiene la serie. Puede que sea intrascendente para el universo DC, pero nos dio esperanzas para ver grandes proyectos en el DCU. Espero que Warner entienda el potencial que tiene, porque con Peacemaker lo ha demostrado. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todo lo que piensas de esta serie en los comentarios. Y no se te olvide revisar la historia de Peacemaker y todos los personajes de The Suicide Squad que podrás ver en unos cuantos segundos. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.